Hola, ¿qué tal? Aquí Ricardo de Non-In Kitchen, trayendo una actualización sobre la situación entre Italia y Francia en la zona de Ventimiglia. Aquí se encuentra una población en tránsito bastante volátil, entre las 150 a las 250 personas según el momento, viviendo unas situaciones bastante dramáticas en términos de acceso a servicios sociales básicos. La mayoría de esta población viene del Cuerno de África, Eritrea, Somalia, bastante gente cada vez más de Etiopía por el conflicto actual, y también, bueno, gente llegada del África subsahariana, Nigeria, Senegal, Gambia, y toda esta gente que ha llegado a través de Libia, bien llegando primero a Lampedusa o a Sicilia y después desplazándose internamente hasta esta zona en el norte de Italia. También hay algo de gente llegada de Afganistán o de Irán que han llegado aquí a través de la ruta de los Balcanes. La mayoría de estas personas, chicos, jóvenes, también algunas familias, intentan llegar a Francia como destino preferencial. Hay algunas personas que quieren llegar a Calais para poder llegar al Reino Unido después. Y bueno, otros destinos entre los que se menciona España y demás, pero bueno, sobre todo en Francia, donde hay muchas conexiones, mucha red, familiares y demás. Las personas están en una situación bastante triste en términos de derechos humanos y de servicios sociales básicos. Viven muchas debajo de un puente a la entrada de la ciudad, al raso, entre colchones y mantas, en unas temperaturas muy bajas, todo el día pegados a la hoguera y con algunas ayudas puntuales de grupos de base como 20K y Quesenilla, y también una ayuda un poco más estructural de Cáritas, sobre todo, sí, que hace repartos de desayunos y comidas cerca de la estación de tren, y también Save the Children, que se encarga más de la parte psicológica para familias y menores, sobre todo. En esta zona, antes de la pandemia había un campo que gestionaba la Cruz Roja. Esto fue desmantelado a raíz del primer confinamiento duro, a inicios, primer trimestre de 2020, más o menos, y desde entonces no hay ningún tipo de refugio o acogida así estructurada, aunque ahora se ha aprobado y se está planeando hacer un nuevo campo, pero muy alejado de la ciudad, allí en la montaña, cerca del borde, continuando con esta política de aislamiento, criminalización y casi burbujización, si se acepta el término, de la gente en tránsito. La mayoría de las personas intentan cruzar a Francia bien en tren, muchas de ellas son interceptadas y devueltas en base a un típico acuerdo entre países que hay entre Italia y Francia, que no es compatible y no se ajusta al marco de los convenios internacionales, a las leyes de protección internacional, y no respetan el derecho a solicitar asilo, obviamente. Entonces mucha gente son interceptadas a lo mejor a la altura de Niza, más o menos, y luego otras personas que intentan caminar por la montaña, una zona con una orografía tremenda, muy abrupta. Estamos hablando de los Alpes marítimos, con todos los riesgos que ello incluye, desprendimientos, congelamiento y demás. Y así a primera semana de febrero hemos tenido ya que lamentar varios fallecimientos de gente que tuvo que asumir unos riesgos increíbles por la falta de acceso a rutas seguras y legales, tranquilas y humanas. Este es un poco el resumen. No sé qué más decir, pero espero que podamos seguir informando, que podamos hacer cositas y que podamos dar ideas y soluciones tanto a la gente en tránsito como a los grupos que intentan apoyar en esta zona, porque es realmente paradójico, triste e ilustrativo cómo está viviendo la gente en una zona de tan proclamado bienestar y democristianismo social, donde se supone que estas cosas no podrían ocurrir,
Pero sí, la gente vive al raso, a un lado de la montaña, mientras al otro lado de la colina se encuentran los casinos de Monte Carlo, el glamour, el Palacio de los Grimaldi, y nos da una fotografía perfecta y lamentable de la Europa que estamos construyendo últimamente para las personas que buscan una vida mejor. Un abrazo fuerte, ánimo a todos, seguimos luchando. Hola, buenos días a todas y todos. Soy Alessia desde Nonin Kitchen. Como ya sabéis, hay un equipo de Nonin Kitchen que está en Serbia, en Šid, a la frontera serba-croata, y desde hace muchos años tenemos este proyecto y cada semana os contamos de lo que pasa allí. Hoy pero os quiero contar de lo que vi un poco más al nordeste de Serbia, a la frontera con Rumanía y Hungría. Y como ya sabéis, en el norte de Serbia, más por la zona de Subotica, Sombor y Orgoš, hay otra organización ayudando a las personas de movimiento, y nos contaron que ahí ahora mismo hay como 400 personas que duermen fuera de los campos oficiales, que recuerdo en Serbia son 19. Yo pero con unas compañeras estuve aún un poco más al nordeste por un monitoreo en esta zona hace menos de un mes, y hoy os quiero contar un poco de lo que vimos. Hay un área que también las personas de movimiento llaman triángulo fronterizo, porque es exactamente la frontera entre Serbia, Rumania y Hungría. Hay dos pueblos por ahí y donde hay campamentos informales y donde hemos encontrado muchas personas de movimientos. Las personas están atrapadas ahí porque intentan cruzar la frontera, pero la policía, aunque las personas dicen que quieren pedir asilo, la policía hace devoluciones en calientes que están acompañadas por violencia física y verbal. Las condiciones de los campamentos informales son muy precarias, hay nieve, con el invierno es aún más difícil vivir fuera de los campus, pero las personas están determinadas a cruzar fronteras para llegar a Europa o donde quieran llegar. Y todas las personas que hemos encontrado nos describen devoluciones en caliente cotidianas. Había mucha gente de Siria, y uno de los campamentos informales era un campamento informal de familias. Y había muchos niños también pequeños. Toda esta zona recibe soporte una vez a la semana por parte de organizaciones que están trabajando en Subotica. De vez en cuando también nuestro equipo en Šid va por ahí a intentar ayudar también un poco en esta zona, y sobre todo para hacer un monitoreo, para denunciar lo que está pasando ahí. Y también os quiero contar que luego nosotras hemos cruzado en territorio rumeno. Había un pueblo llamado Moravita, y allí sí que nosotras hemos cruzado con un coche de Frontex, que es la policía de frontera europea. En fin, la policía serbia parece que deja a la gente no estar en estos campamentos informales hasta cuando los locales no se quejan y que las personas de movimiento están, digamos, medios escondidas, ¿no? Cuando hay demasiada gente o demasiado ruido, entonces de repente la policía serba también hace desalojos. Y también los voluntarios están bastante controlados, y a ver hasta cuándo nos dejarán ayudar a las personas de movimiento. Y por último os quiero contar de Kikinda. Kikinda es una ciudad pequeña que está aún más al nordeste. Ahí hay uno de los 19 campos oficiales de Serbia. Y nosotros nos hemos acercado al campo, pero había un coche de la policía ahí, así que decidimos ir a la ciudad, y fuera del supermercado más grandes hemos encontrado muchas personas en movimiento y así hemos podido hablar un poquito más tranquilamente con ellas. Las personas estaban haciendo la compra porque nos dijeron que en el campo la comida era solo una vez al día y no era ni suficiente ni buena. Incluso tenía que comprar agua para beber porque decían que en el campo solo le daban medio litro por día y que el agua del grifo no se podía beber. Nos han dicho que no reciben ropa ni de segunda mano porque en este campo no hay organizaciones trabajando como en otros campos, como organizaciones como la de la Iglesia o la Cáritas o la Cruz Roja. Y también nos han dicho que la asistencia médica es insuficiente, muy mala.
Este campo hay un solo edificio con habitaciones, pero la mayoría de la gente aloja en tiendas militares con literas. Ahora mismo nos decían que había como 600 personas, mucha gente, la mayoría de Bangladesh y algunos de Siria. El campo no está en la ciudad, está como 10 kilómetros andando y no hay transportes públicos, así que si quieren ir a hacer la compra solo pueden ir andando o tienes que llamar a un taxi que pero os cobra 10 euros. Y nos contaron que estaban ahí descansando un poco para luego intentar cruzar las fronteras y que querían intentarlo por Hungría porque decían que la policía rumena es muy mala y por ahí hay más controles. Lo que nos quedó claro es que también las condiciones del campo son muy malas, son horrorosas y que sí, en los campos la gente tiene menos autonomía y por esto algunos eligen dormir fuera de los campos también en invierno. Además, para mí lo de los campos en Serbia es bastante un paradoxo porque ni son solicitantes de asilo lo que están en los campos, porque el verdadero proceso de pedir asilo en Serbia es mucho más largo y complicado, pero sí que la gente está registrada en los campos y el gobierno serbio recibe dinero para llevar a estos campos. Por mí el paradoxo es un poco que el gobierno serbio sabe perfectamente que las personas no se quieren quedar en Serbia y por este proceso de asilo en Serbia no es facilitado y no es proporcionado a los campos, pero es como un parking, ¿no? Para las personas hasta cuánto logran cruzar. Y no sé, todo el mundo lo sabe y para mí es un poco un paradoxo. Bueno, es todo y a ver si en los próximos audios os podemos dar más actualización también de estas zonas. Chao. Hola a todos y a todas, somos Julia y Gina y somos parte del equipo de NNK en Bihać, Bosnia. Hoy les queríamos hablar de las relaciones entre las personas en movimiento y el derecho fundamental al agua. Aquí en Bihać el invierno es muy frío y hay mucha nieve. Las personas en movimiento viven en tiendas o en edificios abandonados a la espera de intentar el game, es decir, intentar cruzar la frontera entre Bosnia y Croacia. Como pueden imaginar, en esa espera y en la vida diaria en general, el agua tiene un papel muy importante. Agua para beber, agua para cocinar, agua para limpiar, agua para lavarse. ¿Cuántas de nuestras acciones cotidianas dependen del agua? Dependiendo de las localidades donde se establecen, algunas de las personas en movimiento han encontrado diferentes maneras de tener acceso al agua. Algunos utilizan los ríos o pequeños torrentes, mientras otros derriten la nieve en una olla sobre el fuego. El agua que obtienen con esas operaciones a menudo no está limpia y puede causar problemas de salud. El equipo de NNK, en colaboración con otras organizaciones, ha puesto en diferentes lugares de la jungla algunos tanques que sirven como fuentes de agua limpia. Durante la semana nos ocupábamos de mantenerlos siempre llenos para los grupos que los utilizan, pero debido a las bajas temperaturas, a veces el agua en los tanques se congela durante la noche. También consideramos que es muy importante mantener los tanques limpios para prevenir la difusión de bacterias. Por último, en algunos lugares no es posible poner tanques, como en las propiedades privadas, ya que pueden surgir problemas con los vecinos. Tampoco se pueden poner sistemas de filtraje en los squats porque son muy costosos y existe el riesgo que cuando la policía decide desalojarlos, se puede dar el caso de que destrocen y quemen todo lo que está dentro. Es por eso que todavía hay gente a la que no podemos asegurarles un acceso seguro al agua limpia. Respecto al uso del agua para la higiene de las personas, estamos muy contentos de poder colaborar con el colectivo Rota Balcánique Alto Vicentino y juntos ofrecemos duchas de agua caliente a todas las personas en movimiento que viven en la zona. Estas duchas portátiles están totalmente equipadas para otorgar la mayor comodidad posible, además de contar con pequeños calentadores para hacer el baño más agradable. Las duchas, además de asegurar la higiene de las personas, son muy importantes como parte del tratamiento contra la sarna. La oportunidad de tener agua caliente para lavarse, sobre todo durante el invierno,
permite un momento de respiro para las personas en movimiento que luchan 24 horas al día contra el frío. Y para concluir, hay una última tarea que no se puede hacer sin agua: lavar la ropa. Aunque algunas personas tienen acceso al río, la situación sigue siendo muy difícil porque la ropa mojada tarda muchísimo tiempo para secarse entre el frío, la lluvia y la nieve. Nosotros ofrecemos un servicio de lavandería que, aunque aún presente ciertas carencias, esperamos que pueda llegar pronto a ser más accesible para más gente. Es por eso que continuamos apoyando a las personas en movimiento.